Me corresponde darle la más cordial bienvenida a la licenciada Liliana Salcedo, ¿sí? Quien es socia de Deloitte en materia de precios de transferencia, un tema que le apasiona, un tema que ha tenido a bien conocerlo desde su gestación, ¿no? Y ya hoy en día el niño nació y ha venido evolucionando paulatinamente, ¿sí? Ella, por supuesto, es contador público, egresada de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y en qué colegio está premiada? No se escuchó. ¿En qué colegio está premiada? Muy bien, Liliana, bienvenida, me da placer contar con tu participación en este escenario. Buenos días, muchísimas gracias por su atención, por esta invitación para estar aquí y compartir con ustedes todo lo más novedoso que hay en materia de precios de transferencia en Venezuela. Los tres puntos para conversar en la tabla de este momento sería la fiscalización, de lo que muestra es la evolución que ha realizado la Administración Tributaria en Venezuela en el tema de precios de transferencia, cuáles son las sanciones que establece el Código Orgánico Tributario y las jurisprudencias o sentencias en materia de precios de transferencia. En cuanto a fiscalización, bueno, primero y antes de la lámina, yo quisiera comentar, que quizás muchas personas no conocen. Precios de transferencia es un régimen que se incorporó en la Ley de Impuestos sobre la Renta por primera vez en Venezuela en el año 1999. Y lo que busca es que las entidades domiciliadas en Venezuela que celebren operaciones con partes vinculadas del exterior, solamente del exterior, cumplan con esta normativa, de acuerdo a un marco legal que está en la Ley de Impuestos sobre la Renta, una metodología específica, con el fin sencillo de documentar que sus precios con sus partes vinculadas están a valores de mercado. Esto lo que quiere decir es, bueno, es una manera de control fiscal, un mecanismo para controlar a las entidades y la consecuencia es fiscal. Por eso es parte de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Lo que quiero decir es que si luego de hacer este análisis la empresa no tiene sus precios captados a valores de mercado, es decir, como nos faltaron clases independientes, el efecto que se genera es un ajuste o una partida grabable en la declaración de impuestos sobre la renta. Ese es el objetivo de hacer esta documentación de manera amplia. Entonces, bueno, ya conocido esto, nuestra ley establece que el contribuyente debe cumplir con dos deberes formales. Los deberes formales son un estudio de precios de transferencia o documentación comprobatoria, donde se aplique esta metodología establecida en la norma, y una forma PT99, que es una declaración, que lo que busca es que el contribuyente informe cuáles fueron sus operaciones con partes vinculadas del exterior. No hay pago, no se genera un pago en esta declaración, solamente se informa como su nombre lo dice. Entonces, bueno, ya conocido esto, podemos entrar en materia de qué es lo que ha efectuado durante todos estos años la Administración Tributaria. Recordemos entonces, y lo vemos acá en la lámina, cómo es el procedimiento de fiscalización en Venezuela. Acá, el procedimiento común ha sido entregarle a la entidad o a la empresa un acta de requerimiento en donde se solicita estos deberes formales que acabo de mencionar, que sería la declaración y el estudio o documentación comprobatoria. Por lo general, el lapso que otorga la administración al contribuyente oscila entre 3 y 5 días hábiles. Sin embargo, en las revisiones recientes hemos observado que exige de manera inmediata. En este año, por ejemplo, en el 2023 y final de 2022, está exigiendo de manera inmediata la información. Lo que quiere decir que el estudio, que por lo general no se tiene disponible en tiempo, cuando cierre el año, por ejemplo, o posterior a la fecha de la presentación de la declaración, deberían tenerlo disponible en la recomendación en este sentido. Y aquí también cabe destacar que es uno de los pocos países en donde no se exige la entrega a la autoridad, al CENIAT en este caso, porque todos los países tienen una fecha también establecida en su norma para consignarlo, para hacer entrega en un portal o en físico en este caso. En Venezuela no hay una fecha de entrega para esto, sin embargo la obligación es mantenerlo mismo. Por eso es que ahora lo están requiriendo de manera inmediata. Luego de esta acta, en el supuesto que la administración objete lo que contiene el estudio o algún punto relacionado, emiten un acta de reparo. Un acta de reparo es el documento que emite la administración en el cual se establece cuáles son los puntos que el contribuyente debe rectificar. Entregado esto,
dispone de un plazo de 15 días para realizar el pago, mañana. Y en caso que el contribuyente decida no hacerlo, él goza de un plazo, dispone de un plazo de 5 meses para presentar un escrito de descargo. En este escrito lo que hace es evaluar las pruebas y explicar todos los argumentos para explicar su situación y defenderse ante la administración y todo lo que está establecido. Luego, en un transcurso de 2 años, la administración tributaria debe entregar la resolución culminatoria. En realidad, esto es importante conocerlo porque aquí se ve que el Código Orgánico Tributario para esta materia tiene lapsos más amplios que los normales en el campo tributario. En el impuesto sobre la renta, la resolución debe ser entregada en 1 año, y aquí vemos que el doble del plazo, son 2 años. Obviamente por la complejidad de la materia, porque pensamos que por eso requerimos mayor tiempo. En cuanto a la evolución de la administración tributaria, aquí podemos ver que la primera revisión se hizo en el año 2003. Lo primero que solicitó la administración fue información complementaria relacionada con esta declaración informativa. Esto fue en realidad muy sencillo, fue detalle de costos o alguna segmentación, porque este formulario, no sé si lo conocen, consta de 2 columnas, haber estado de resultados en parte vinculada y en parte no vinculada. En ese momento exigía que se segmentaran los estados financieros. Obviamente no hubo una regulación, no hubo un procedimiento especial que uno pudiera consultar, pero fue un pronunciamiento en ese año. Luego, en el 2005, se continuó esta revisión de deberes formales, pero se solicitaba información adicional a estos deberes formales que comenté. Y en la lámina vemos lo que está adicional, por ejemplo, el RIF, el documento constitutivo, una declaración sobre la renta y todo lo que está relacionado, por ejemplo, el estado financiero auditado. Y por primera vez en Venezuela se notifica el primer acta de repago en el año 2006 en una empresa del sector petrolero. Bueno, en un caso muy novedoso acá, que a partir del 2007 ya se observa que hay muchas actas de repago dentro. En ese momento fue principalmente el sector automotriz y farmacéutico. No sé si alguno recordará, pero esto eran partidas importantísimas que en esos años el contribuyente, bueno, yo pienso que quizás había mucho desconocimiento todavía de la materia y la empresa lo que hacía era efectuar el pago exigido por el servicio. En cuanto a las observaciones notificadas, acá lo que quiero mostrar es lo más común, lo más recurrente que la administración tributaria ha objetado o revisado y objetado. Como primer punto tenemos la revisión de la tasa de interés pactada. Esto es muy común cuando hay financiamiento. Es decir, cuando estamos en una empresa y vemos que hay un préstamo, puede ser recibido o otorgado de una vinculada del exterior, hemos visto que la administración revisa si la tasa está acorde a una tasa referencial del mercado. Y esto es muy sencillo de revisar, porque en realidad en Internet hay muchísima información disponible de las tasas de interés que podrían estar acorde a una tasa referencial. Podemos buscar en el Banco Central, por ejemplo, hay tasas en bolívares, y en cuentas internacionales, por ejemplo en la FED o en algunas otras, hay tasas en dólares. Si en un banco, por ejemplo, nos está prestando dinero, digamos, un banco en Perú o en Ecuador, también hay información, como la del Banco Central de Venezuela, hay información disponible para consultar las tasas de interés. Entonces, digamos que es una revisión sencilla para determinar si la tasa que vamos a pactar con esta entidad vinculada va a estar a valor del mercado, va a estar acorde a lo que nos hace en el. Como segundo punto, tenemos consistencia en las operaciones declaradas. Esto lo que quiere decir es que al informar o al incluir las operaciones que realizo con mis partes del exterior en la forma PT99, debo estar seguro que esas son las mismas operaciones que, por ejemplo, se indican en la auditoría, si hubiese auditoría en este caso. ¿Por qué? Porque hay una nota de transacciones vinculadas que, por lo general, detalla todo lo que se realizó la entidad con sus partes vinculadas al exterior. Si bien la auditoría quizás no es tan detallada por la materialidad, igual en términos generales algo se puede validar. Entonces hemos observado que la administración hace exactamente esto, revisa que haya consistencia en lo que se declara en la auditoría, en lo que está en la declaración, y obviamente cuando pide el estudio también revisa que todo lo que se está informando esté documentado en el estudio. Como tercer punto tenemos soporte desde el detalle. El soporte, bueno, hemos visto que también ha pedido, por ejemplo,
si la empresa recibe un servicio, presta un servicio, todo el soporte que abarca las operaciones, por ejemplo, un contrato se le va entre las partes, la evidencia que si hubo personal especializado en otros países que viajó al país, o por ejemplo si hay compras a pedir inclusive las facturas, que bueno, puede ser voluminoso, pero igual hemos visto que lo solicita, para verificar que en realidad todo lo que se facturó está informado y declarado. Como cuarto punto tenemos estado financiero segmentado. Esto se refiere y va de la mano con un artículo que también está en el impuesto sobre la renta, que lo que quiere decir es que el análisis debe ser transaccional. Transaccional quiere decir que el escenario ideal de acuerdo a la norma es que todas las operaciones por partes vinculadas se evalúen de manera directa. Es decir, si yo compro un producto que vincula al exterior, yo debería ver si ese producto, si se lo compro un tercero, si puedo hacer una comparación perfecta con el precio, porque obviamente el precio del tercero debería ser una referencia perfecta, para no presumir que estoy manipulando los precios con mi grupo, con mi parte. Sin embargo, hablando de segmentos de negocio, por ejemplo, si hay una entidad que realiza actividades de manufactura y a la vez realiza actividades de distribución, lo que quiere decir esto es que obviamente si invierto en planta y tengo riesgos más altos porque tengo mano de obra personal, mi margen esperado si soy una empresa manufacturera obviamente va a ser más alto que si soy un distribuidor. Si soy un distribuidor, pues no necesito la planta, quizás no necesito el personal tan especializado para el proceso productivo y espero tener un margen más bajo. Esto obviamente cuando la administración exige el estado financiero segmentado es para hacer énfasis en eso, para que la información no se evalúe de manera agregada porque se diluye el margen, o sea el margen que puedo estar obteniendo no va a ser el margen más razonable de acuerdo a mi operación, sino que debería ser la manera más directa para que sea un análisis razonable. Y el quinto punto, bueno, el periodo es un tema que ha sido muy controversial tanto en Venezuela como en el mundo, y lo que quiere decir es que nuestra norma, la ley sobre la renta, no establece un periodo de manera expresa de qué periodo debo analizar. Por ejemplo, si estoy de hacer el año 2022, yo debería evaluar el 2022, el Senado dice que sí, que deberíamos basarnos en el principio de anualidad, lo que quiere decir que yo evalúo mi rentabilidad del año 2022. Pero partiendo de la premisa que toda empresa es diferente, tiene ciclos de negocio, forma parte de un sector determinado, hay casos en que evaluar un periodo anual no va a ser lo más razonable, no voy a obtener el resultado que estoy buscando. Por ejemplo, si soy una empresa del sector petrolero, que por lo general tiene ciclos de negocio muy extensos, por ejemplo, entre 5 y 10 años, yo puedo evaluar el margen como para ver después de que invertí, que perforé, y quizás todas las exploraciones para obtener un producto. Luego de todo ese ciclo, es que yo puedo realmente ver si el margen esperado era el margen que obtendría una empresa con funciones similares a la petrolera que estoy evaluando. Sin embargo, si mido, por ejemplo, sobre el 2022, a lo mejor estoy en un proceso inicial de exploración, alguna fase específica, cuyo resultado no me va a medir en realidad lo que estoy buscando. Entonces, supongamos que estoy invirtiendo, estoy obteniendo pérdida a nivel operativo y el SENAC me exige que le entregue la rentabilidad del año 2022. Entonces, eso hay que ver claro el entorno de cada entidad y la situación particular de cada entidad, pero pareciera que por el sector no es razonable evaluar solamente un año. Entonces, bueno, si nos dirigimos a la OCDE, que nuestra ley sobre la renta nos remite, en caso de que no haya información suficiente para tomar decisiones, podemos consultar la OCDE y la OCDE nos dice que sí, dependiendo del ciclo de la empresa que esté evaluando, debería extender ese lapso o ese periodo de evaluación. Y puedo evaluar inclusive 5 años. Evaluar 5 años es que tomo mis 5 últimos estados financieros y calculo la rentabilidad de esos últimos 5 años en un proyecto. Y allí sí podría decir, bueno, mi margen es el esperado, tengo un problema, quizás estábamos, por ejemplo, ahorita lo más común, estuvimos 2 años, casi 2 años con la pandemia del COVID, y eso obviamente compararme con una empresa en situación normal no sería lo más adecuado, o presumir que tengo un problema de precio de transferencia y tengo que hacer un ajuste. Eso no sería razonable por la situación que se vivió a nivel mundial. Lo importante aquí es estar pendiente y ser crítico en todo momento de, en realidad, un periodo me mide mi rentabilidad esperada. Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos aquí si viéramos que hay una revisión de este tipo de parte del SENAC. Luego, en cuanto a la sanción,
Ese sería el segundo punto. Las sanciones, bueno, aquí tenemos y todos conocemos que el Código Orgánico Tributario vigente se emitió en el año 2020 y que se cambió la unidad de medida de la unidad tributaria al tipo de cambio de mayor valor que emite el Banco Central de Venezuela. Aquí podemos ver que la sanción más importante en el tema de precio de transferencia sería por no mantener o conservar la documentación. La documentación es lo que conocemos como estudio de precio de transferencia y es una sanción, genera una sanción no entregarla de manera inmediata, como comenté al inicio, de 1000 veces el tipo de cambio oficial, más una clausura de 10 días continuos. Aquí vale la pena agregar que si la empresa es un contribuyente especial, esto se incrementa en un 200%. Hemos visto, y si consultamos en el Banco Central, que por lo general en estos días, hasta la semana pasada, la moneda de mayor valor era la libra esterlina. Sin embargo, en las revisiones que está haciendo el SENEAC, que hemos recibido, toma como medida de mayor valor el euro, que es un poquitico, está un poquitico más bajo. Entonces, es importante igual saber que es la libra la que, según el código, es la más alta. Luego tenemos por presentar más de una declaración sustitutiva, la primera con posterioridad a plazo establecido en la norma, la multa de 50 veces el tipo de cambio. Por presentar otras comunicaciones incompletas fuera del plazo, 50 veces, igual que el anterior. Por presentar un informe incompleto con el retraso inferior a un año, la multa es de 100 veces el tipo de cambio. Y por no presentarlas o presentarlas con un retraso superior a un año, es 150 veces el tipo de cambio. Aquí en un cálculo estimado les puedo comentar que la sanción más baja sería aproximadamente $60, que es la de 50 veces el tipo de cambio, y la de 1000 veces el tipo de cambio, más o menos oscila entre $1100 y $1300 con el cálculo de la libra esterlina. En realidad nos pasa mucho y, por ejemplo, con empresas del exterior todavía les parecen unas multas sumamente bajas, ¿no? A nivel mundial siguen siendo, aunque para nosotros sea muy alto, en comparación con lo que era la unidad tributaria anterior, que en realidad daba $1 o $2, que ahorita de entre 60 y 1200, bueno, para nosotros obviamente los que estamos acá entendemos que es un cambio importantísimo, pero para los extranjeros, cuando conversamos con otras empresas del exterior, nos dicen 1200, prefiero pagar, prefiero que venga la autoridad a revisar, inclusive nos dicen, en vez de tener claro, nuestro deber es siempre impulsar que estemos en la norma, ¿no? Cumpliendo con los deberes formales que hay. Y no decirle que pague la sanción. Bueno, la parte más importante de este material que yo traje en la mañana de hoy, fíjense, y es importantísimo comentarlo, son las sentencias que tenemos en materia de precio de transferencia. Quizá esto no es muy conocido porque, bueno, como bien sabemos todos, este tema empezó muy bien, tuvo un empuje, bueno, rapidísimo cuando salió la norma y cuando el SENEAC se activó a revisar a las empresas en Venezuela. Sin embargo, luego quizás como que se durmió un poquito y se enfocó más en revisión de deberes formales, en cumplimiento, que obviamente es una sanción, pero no impulsa, o sea, pareciera que al día de hoy el tema actual de se ve acá en el reparo, se ve algo como más profundo, discusiones inclusive, mesas de trabajo con la administración, se ha dejado de ver hace bastantes años. Sin embargo, nosotros hicimos una revisión y observamos que hay muchísimas sentencias, tanto como muchísimas no, pero sí hay sentencias que también nos hacen pensar que, bueno, que sí es importante, si hay personas que siguen en el tema, que siguen revisando y hay personas ya especializadas como para tomar decisiones en el campo de tributario, ¿no? El precio de transferencia. Entonces, bueno, aquí vemos como primera sentencia acá en la lámina, vemos Servicios Generales de Asistencia, esto es del 2012, y se sancionó a la empresa por presentar de manera extemporánea las declaraciones informativas. Cuando se revisó el caso, la contribuyente obviamente presentó sus argumentos y se había presentado en tiempo sus declaraciones, por lo cual la decisión fue con lugar, es decir, fue a favor del contribuyente y la administración reconoció que, bueno, que se basó en hechos errados que no estaban, o sea, que la revisión no había sido el detalle suficiente como para poder concluir que en realidad había una sanción o que había un acta de reparo con este texto. Luego tenemos, interesantísimo, yo diría que de las sentencias que existen, esta es una de las más interesantes que no haga tiempo hablarle. Esto es un caso de vinculación, fíjense, algo muy importante acá. El tema de vinculación por control es un tema que, como no está regulado localmente,
pues nunca sabemos, o por ejemplo, las empresas pueden comentar, bueno, quizás yo tengo un proveedor exclusivo, tengo un cliente exclusivo, pero como no hay nada que regule las definiciones de vinculación, como que no se profundiza en el tema. Sin embargo, en este caso, la administración exigió los deberes formales, es decir, la declaración y el informe, y la empresa le dijo, no, si yo no tengo obligación a documentar porque yo no tengo ninguna vinculación, ni celebro operaciones con ninguna vinculación. Se siguió revisando y la empresa, bueno, después de toda la revisión con la autoridad, se determinó, se puede decir que sí había vinculación porque el proveedor era exclusivo, o sea, todos los productos que provienen para poder operar localmente eran adquiridos de una empresa que obviamente le compraba, no sé, el 90% de la materia prima o incluso un porcentaje más alto, por lo cual aquí la pregunta que hay que hacerse es, no hay dependencia de esta empresa, o sea, yo puedo operar si este proveedor no me vende el producto. La respuesta es obviamente que no podía operar porque había dependencia absoluta. Entonces, la administración siguió en sus revisiones y sí, objetó y dijo, sí, la empresa está obligada, porque si hay una vinculación por control sin duda y está obligada a cumplir con estos deberes formales en precio de transferencia. La verdad es que, en mi opinión, yo pienso que como en realidad el tema quizás no se profundiza como se debería y siempre pensamos que vinculación es solo composición accionaria, ¿no? Si mi accionista me vende o yo le pago por el nombre, por el uso de la marca mi accionista, es como muy fácil, lo tengo el mismo nombre porque es un grupo multinacional. Pero estos son casos que, fíjense, si ya hay sentencia inclusive, hay que revisarlo, hay que profundizarlo y siempre hay que revisar, o sea, hay que, bueno, tomar esto en consideración para tenerlo al día, ¿no? Tenerlo siempre en cuenta. Si es un cliente exclusivo, un proveedor exclusivo, alguien que me genere dependencia, yo debo cumplir con mis deberes formales. Siempre y cuando esté en el exterior, obviamente, no en el mercado local. Entonces, en este caso, bueno, obviamente la decisión no fue a favor del contribuyente, el contribuyente debió aceptar la objeción de la autoridad y cumplir con sus deberes formales y efectuar el pago correcto. Tenemos otro caso que es una empresa que se llama Omnilife Venezuela. Este caso sí es mucho más técnico, es un caso de un rechazo de las empresas comparables, pero lo que quiere decir es que una vez que se aplicó la metodología en su estudio y se evaluó la rentabilidad de la compañía, bueno, la compañía con sus asesores habían tomado unas empresas comparables unas empresas públicas, o sea, para la redundancia, públicas sobre estado financiero, y se pueden considerar para el análisis para evaluar la rentabilidad en relación a la entidad venezolana. La administración, al hacer la revisión, la rechazó 3 del grupo de las empresas comparables porque determinó que sus funciones no eran similares a las de la entidad venezolana. Y al hacer este rechazo, se le generó un ajuste. Lo que quiere decir es, bueno, ellos recalculan y observan que el resultado, bueno, no está acorde a la preferencia que ellos tomaron y efectúa un ajuste. Como les mencioné al inicio, es determinar una partida en consideración para la declaración de impuestos sobre la renta para que se presente un mayor enriquecimiento y se genere un valor. En este caso, la decisión no fue a favor del contribuyente tampoco. Se objetó y bueno, la empresa, a pesar de sus argumentos con sus empresas comparables, no pudo darle continuidad al caso, sino que tuvo que actuar. O sea, pareciera que en realidad entonces las empresas que como el CENIA quizás estaban mejor a las que la entidad tenía. Luego tenemos otro caso de Ponce Crema que también es súper interesante. Esta empresa exportó en los años 2005, 2006, 2007 y realizó exportación a una vinculada al exterior. Cuando hizo su análisis de precio de transferencia, tomó las cifras agregadas, es decir, tomó el balance de comprobación completa y evaluó el margen y determinó, calculó su margen de rentabilidad. Sin embargo, la administración consideró, y recuerdan que al inicio de la charla comenté que, de hecho, la ley de impuesto sobre la renta exige que se haga el análisis transaccional o individual por transacción en la medida que sea posible. Cuando tomó el estudio y miró que eran con cifras totales, sabiendo que la empresa, si exporta y no es tan importante la exportación, podría generar un mejor resultado para esta exportación, objetó y le exigió al contribuyente que realizara un estado financiero solamente de su actividad de exportación.
En este caso, y bueno, a mí me parece muy extraño porque si la decisión fue a favor del contribuyente, aun cuando la ley establece que el análisis debió ser segregado, o sea, de manera individual. O sea, el contribuyente, la administración estaba haciendo una exigencia que está correcta, que está dentro del marco legal. Sin embargo, con los argumentos de la empresa, le dio la razón a la empresa. Pareciera por el marco legal que la empresa en este caso no debió ganar el caso, sin embargo, la respuesta fue favorable a la contribuyente. Y la última sentencia que les traigo acá es en el caso de Alpina, que este también fue un caso sencillo, recuerda que hablaba de la consistencia entre las operaciones. Esto era una diferencia que intentaron amarrar la consistencia entre un ingreso que se refleja en la declaración como ingreso por venta de activo fijo y el monto que se refleja en la declaración informativa como venta de activo fijo, porque era una operación intercompañía y no la pudo amarrar, o sea, no fue consistente. Cuando siguió revisando se dio cuenta que lo que exige la declaración informativa es colocar la ganancia en la venta, en el mundo de la venta. Entonces también le dio la razón al contribuyente porque en este caso buscar consistencia entre esas partidas pues no era razonable, porque la declaración exige una partida diferente a la que exige el formulario de la declaración de teléfono. Bueno, yo creo que lo que podemos ver acá en todas estas sentencias es estar pendientes que el tema, aunque quizás no tiene el impulso que tuvo en sus inicios, se mantiene, ya hay sentencias que es algo bien importante en el país y se ve que hay continuidad en la profundización de los conceptos, ¿no? ¿Qué documentación, ya como un tema, cerrando la sentencia, qué documentación puede ser solicitada? Que también es muy relevante. Bueno, ¿qué me solicitan actualmente? Me pueden solicitar hasta 6 años, que en principio son los años no prescritos para el Código Orgánico Tributario. Sin embargo, lo que hemos recibido recientemente, no vemos que estén solicitando 6 años, sino por lo general 2 o 3. Y de hecho el último año, o sea, el 2021 o 2019. Tenemos que estar pendientes de que todo esté disponible, que esté al día. Y lo que solicita cualquiera de los deberes formales descritos en el 166, 167 y 168, que es lo que estoy comentando, ¿no? Pueden escribir la tema 29, que es la declaración del estudio, y información contable que es adicional al estudio. Una parte está dentro del estudio, otra parte no, otra parte es contable, por ejemplo, el listado fijo, el listado inventario, el RIF, documentos constitutivos, que siempre es información que debe estar. ¿Qué medidas puedo tomar como contribuyente para prevenir sanciones, para estar preparado ante una sanción, una revisión de parte de la administración? El primer punto es revisar el acta. Esto quizás suena sencillo, pero a veces tienen errores en la dirección, en la razón social, pueden haber muchos errores por los cuales se deberían mirar el acta. Luego que la notificación sea realizada en día hábil, también se supone, pero hay casos que no ha sido así. El tercer punto, evaluar la posibilidad de solicitud de prórroga. Si en caso que no tengamos la información disponible, se puede solicitar. En realidad, en mi experiencia nunca he visto respuesta de la administración. Sin embargo, el contribuyente toma la prórroga y entrega en el lapso que de acuerdo a lo que solicita. Y en el cuarto punto, entregar únicamente la información específica solicitada. Esto es importante porque en realidad entregar información de demás puede generar riesgos adicionales o que se haya apertura a otras revisiones, que eso no es lo que estamos buscando. Como conclusión y recomendación. La conclusión, bueno, debemos tener disponible todo lo que comentaba los deberes formales, la documentación comprobatoria, la declaración siempre disponible. Puede ser una carpeta con todo un file electrónico, de manera que, como siempre, puede ser un requerimiento así de manera inmediata, se puede entregar de manera inmediata. Toda la información del artículo 167 de los últimos 6 años debe estar disponible en 167. Pues tiene información contable, información que está dentro del estudio. Se puede revisar, está todo en el artículo. Luego, al momento de preparar una planificación fiscal, por ejemplo, si es una empresa importadora, se debe revisar inclusive el tema de aduana. Esto es bastante relevante hoy en día. Ahorita tenemos varias revisiones de parte de la autoridad aduanera que también ha revisado si toda la información de las compras, si son compras vinculadas, están igualmente declaradas en aduana. Entonces es importante también estar pendiente de esos dos temas
que pareciera que todavía no están alineados, pero sin embargo pueden exigirlos para ver si hay consistencia. Luego, evaluar de manera anticipada, bimensual, trimestral o semestral las transacciones efectuadas como parte vinculada al exterior o si hay una nueva operación. Esto también es muy relevante porque fíjense, si por ejemplo ahorita que estamos en marzo, ya la entidad tiene algún plan de celebrar un servicio como una vinculada al exterior, recibir un servicio, celebrar un financiamiento. Es importante antes de hacerlo revisar si la tasa de interés, por ejemplo, está a valor del mercado, evaluar si el servicio tiene un margen. La premisa siempre va a ser aquí que el vinculado se debe tratar como un tercero independiente, por lo tanto, no debe haber una operación gratuita, siempre debe haber un margen. Entonces debemos averiguar cuál debería ser ese margen para no tener problemas fiscales al cierre y que ya no se puedan aportar. Eso es súper importante. Bueno, con este tema se cierra el proceso de transferencia y yo tenía una lámina adicional que es las inquietudes más comunes del contribuyente en cuanto a las declaraciones de impuestos sobre la renta o cualquier otro impuesto nacional en el portal. Acá tenemos 4 puntos que nos parecen los más relevantes para comentar. Primero tenemos tributos pagados y no compensados en el estado de cuenta. En este sentido, aquí lo que quiero comentar es que si por ejemplo hubo un impuesto pendiente por compensar que no se refleja en el portal de la administración, debemos esperar por lo menos entre 2 y 3 días hábiles para que se refleje. En caso de que no se refleje, si nos debemos dirigir a asistencia contribuyente, a alguna sede, porque sí puede haber un error en el portal. Pero por lo general, entre 2 y 3 días está reflejado el monto de la compensación que es el Luego, la fecha de vencimiento distinta al calendario contribuyente especial, esto también es algo que pasa con frecuencia. Y aquí lo que tenemos que saber es que la fecha correcta es la que establece la providencia, porque el portal no va a legislar obviamente sobre la providencia administrativa que establece las fechas correctamente. El error de carga en los archivos de retención, bueno, esto es sencillo, ¿no? Es que al subir la información se puede generar un error, o por ejemplo en una nota de crédito no asociar alguna factura, se genera algún error en la carga, debemos insistir y si no, bueno, si ya es algo que pasan días y no se puede corregir, también habría que recurrir a la autoridad, a la sede para asistencia contribuyente. Y el último punto es que no se refleja la ausencia de la planilla al momento de declarar. Aquí nos dirigimos al estado de cuenta y en el estado de cuenta debe estar la planilla disponible. Con esto cerramos. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a la orden.